Muchas gracias a todas vosotras por estar hoy aquí. Y la verdad es que me hace especial ilusión este público tan selecto y tan entusiasta. Yo os voy a hablar de mi tema preferido. Cuando la gente me dice que yo soy conferencista o conferenciante, como decimos en España, me entra un poco de vértigo, porque la realidad es que yo no me considero así. Yo me considero alguien que comparte lo que yo considero que ayuda a ser más feliz en la vida. Soy una persona que comparte. Yo me dedico a trabajar las emociones. Yo en mi consulta me he empezado a dar cuenta que aprendiendo a gestionar nuestras emociones podemos ser mucho más felices. Y he ido un poco más allá y he visto que aprendiendo a gestionar nuestras emociones tenemos menos enfermedades y nos encontramos mejor. Actualmente, desde hace un par de semanas, incluso he comenzado un proyecto de este tema relacionado con el cáncer. Por tanto, ¿por qué una psiquiatra? Porque una psiquiatra vende felicidad. Yo tengo la mejor profesión que existe. Cuando yo era pequeña, un día, según me cuenta mi madre, yo tenía 6 años, mi madre trabaja en banca y mi padre es psiquiatra. Y yo siempre decía que quería dedicarme a lo que mi madre hacía. Mi madre me llevó a su oficina y me dejó hablando con un cliente suyo, que yo estaba sentada en una mesa mientras ella se iba a hacer un recado, y le dijo al cliente: explícale a mi hija de manera sencilla a qué nos dedicamos nosotros en la banca. Según cuenta mi madre, ella llegó media hora más tarde y yo le estaba diciendo a este señor: le veo triste, ¿a usted le pasa algo? ¿Está mal con su mujer? ¿Sus hijos no se portan bien? Mi madre me dijo: dedícate a lo de tu padre. Desde los 6 años supe que lo mío era la psiquiatría, a pesar de que mis compañeras de clase me decían que eso era cuidar a los locos. Pero yo sabía que mi padre era un hombre que hacía mucho bien y ahí empecé. Yo he cambiado el rumbo de la psiquiatría actual porque me voy un punto más allá. Yo utilizo pastillas, medicación de vez en cuando, pero yo trabajo las emociones, trabajo los traumas, voy al interior del ser humano hasta conseguir desmontar ese nudo que nos bloquea y nos impide ser felices. Esto que veis aquí es un cromosoma. Todos sabéis lo que es un cromosoma. Tenemos en todos los núcleos de las células de nuestro organismo, tenemos nuestros cromosomas, y luego tenemos el cromosoma X y el cromosoma Y. Y esta parte de la punta de la esquina, lo que está en verde, se denomina telómero. Los telómeros, y le dieron el premio Nobel a Elizabeth Blackburn hace unos años por este tema, lo que hacen es que miden. Uno, cuando lo mide, sabe la edad biológica del ser humano. La gente enferma, la gente con cáncer, la gente estresada tiene el telómero más corto, mientras que la gente que está sana tiene el telómero más largo. Voy a ir un punto más allá. Como decían al presentarme, yo trabajé en Camboya sacando niñas de la prostitución infantil. Las niñas violadas o los niños que tienen traumas infantiles, bullying, problemas, la infancia, separación traumática de los padres, tienen los telómeros más cortos desde pequeños. Si yo tomo al azar 2 personas de 50 años, misma edad, el que tenga el telómero más largo será aquel que tenga una mejor salud. 2 buenas noticias con respecto a esto. Lo primero de todo es que el optimismo y la ilusión alargan los telómeros. Por lo tanto, la felicidad y el optimismo es una garantía de salud para la vida. Hoy en día se ha demostrado que las personas que son capaces de mirar la vida desde un punto de vista más optimista, porque la felicidad no es lo que nos pasa, sino cómo interpretamos lo que nos pasa. Y si esa interpretación es optimista y es alegre, cambiamos nuestros genes. Esto es el nuevo concepto que se denomina epigenética, es decir, nuestras experiencias, nuestra manera de enfrentarnos a la vida cambian nuestros genes. Las personas con hipertensión, diabetes, cáncer, Alzheimer, Parkinson van teniendo cada vez los telómeros más cortos. Es una garantía de salud. Hablar de felicidad es hablar del sentido que le damos a la vida. Lo que más me gusta es hablar de la felicidad porque todos aquí hemos venido porque queremos ser felices. No conozco a nadie que me diga: no, a mí no me importa ser un tío infeliz. Ese sí que está de tratamiento psiquiátrico fuerte. Porque en esta vida todos queremos ser felices. ¿Y qué es la felicidad? La felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace. La felicidad, cuando hablamos de felicidad, hablamos del sentido de la vida. Hablamos de una vida lograda. La felicidad no se da en la posada, como decía Cervantes, sino al borde del camino. Es una manera de vivir. No es solo yo quiero ser feliz, es cómo yo decido cada día aceptar las circunstancias que me rodean.
La felicidad no es lo mismo que el bienestar. Hace unos años hicieron un estudio en Estados Unidos y quisieron describir exactamente qué era la felicidad. Y vieron que la felicidad tenía que ver con el bienestar, pero no. Porque el bienestar es más subjetivo, el bienestar colma los sentidos, mientras que la felicidad colma el corazón. Es distinto. El bienestar, la seguridad, la comodidad, pero eso no es felicidad. Nosotros entendemos muchas veces la felicidad cuando no la tenemos, ante la muerte, ante el sufrimiento, ante el dolor. Ahí entendemos y decimos, ahora no soy feliz, en este momento lo entiendo. ¿Y cuál es el único antídoto real que existe para el sufrimiento? Solo hay uno, el amor. El amor a un ideal, decía Confucio, en las ideas se tiene, en los ideales, en las creencias se está. ¿Cuántas vidas ejemplares de personas leemos? Tomás Moro, políticos, personajes, santos, que gracias a sus ideales y a sus creencias fueron felices, a pesar de que las circunstancias eran duras. El amor a un ideal, el amor a una persona, el amor, la gran causa de nuestra vida, a la que no le voy a dedicar ni un minuto más, pero en el fondo de cada persona existen tesoros escondidos que solo el amor revela. El estar enamorado de alguien nos cambia el panorama vital. Y la tercera cosa que le quiero dedicar un poco más de tiempo, el amor a un recuerdo. No sé si alguna de vosotras ha leído el libro de Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido, pero es un libro que recomiendo. Viktor Frankl, médico, psiquiatra, judío, que acaba en un campo de concentración en Auschwitz, y él empieza a darse cuenta que hay gente que se muere todos los días y otros que no mueren. Y empieza a investigar en el campo de concentración por qué hay algunos que no mueren. Y descubre que aquellos que tienen un sentido de su vida, un recuerdo de alguien o de algo del pasado, y se levantan pensando en ese recuerdo, esos son más felices y no mueren. En cambio, los que no tienen ningún recuerdo, los que no se agarran a nada del pasado, mueren. Tanto es así que hace 5 meses salió publicado un artículo de un premio Nobel japonés que hizo un experimento y vio qué pasaba en el cerebro de la gente cuando se le ponía intentar recordar eventos del pasado gratificantes. Les hicieron resonancias magnéticas funcionales, aquellas de colores con imágenes, y se les decía y se les pedía que recordaran momentos alegres de su vida y que los describieran y que los pensaran y rememoraran. La sorpresa de este investigador fue que el recuerdo segregaba sustancias gratificantes, hormonas gratificantes como son la dopamina, la hormona de la confianza, la serotonina, la hormona de la felicidad, del placer, y se incrementaban incluso más que cuando la persona había vivido eso en primera persona. Es decir, recordar algo que nos gusta en nuestra mente genera mayores hormonas de placer y de felicidad que vivir la propia experiencia. Como anécdota curiosa, al terminar la prueba, el premio Nobel iba a pagar a toda la gente que había participado en el ensayo y le dijeron que había sido tan gratificante la prueba que preferían no recibir dinero. Es decir, el amor a un recuerdo nos puede ayudar y nos puede salvar. Viktor Frankl lo estudió y yo voy un punto más allá. Todo depende de cómo nos levantemos cada mañana, y él descubre la logoterapia, el sentido de la vida. El 80% de las personas no saben por qué se levantan cada mañana. Es un automatismo, nos olvidamos por qué nos levantamos. La felicidad viene por tener motivos por los que levantarse cada mañana. La felicidad tiene mucho que ver con la manera en que nos expresamos y con el lenguaje, porque hay palabras que evocan emociones, palabras que evocan imágenes, que evocan emociones y sensaciones corporales. Pero hay 3 palabras que tocan el corazón del hombre: por favor, gracias y perdón. Por favor, porque abre las puertas a la otra persona. Gracias, porque el agradecimiento es la memoria del corazón. Y el perdón, que para mí es la clave hoy en día para superar cualquier trauma del pasado. Cuando yo estuve en Camboya, yo tuve una experiencia muy dura. Yo estuve sacando niñas de los burdeles, de la prostitución, vi cómo violaban a niñas de 12, 13, 14 años, escuché historias que me rompían y me resquebrajaban por dentro. Y en un momento dado pensé, ¿cómo puedo ayudar a estas niñas a que superen los traumas de su infancia?
¿Cómo puedo ayudar a una niña que ha sido vendida por su padre a un burdel, ve 40 clientes al día, le drogan y esta niña yo la saco del burdel? ¿Qué puedo hacer para que esta niña tenga una vida normal? Después de una experiencia muy impresionante, hablando un día con una niña con una vida durísima, ella me dijo a mí, ella me abrió los ojos y me dijo, una niña de 12 años, he descubierto que la única manera de poder ser feliz y de poder superar el trauma, la herida, es perdonar. Al que me lo hizo, por una parte a su padre o a su abuelo, y al que me violó. Y yo, toda mi terapia gira en torno al perdón. Perdonarnos a nosotros mismos por nuestros errores, que luego le dedicaré un momento, y perdonar a los demás, aprendiendo a entender la razón por la cual han sido así con nosotros. Como psiquiatra, en conclusión, ¿qué es la felicidad? La felicidad es vivir instalado en el presente, habiendo superado las heridas del pasado y mirando con ilusión al futuro. Aquellos que viven enganchados en el pasado son los deprimidos. Aquellos que viven angustiados por el futuro son los ansiosos. La depresión y la ansiedad, las dos grandes enfermedades del siglo XXI, donde se emplean más medicamentos hoy en día. Cuando tú le preguntas a alguien qué te preocupa, te habla del pasado o del futuro. Nos hemos olvidado de vivir en el presente. Esto es el equilibrio personal. Dejadme que os explique cómo funciona la mente. Hoy quiero que os vayáis con pocas ideas, pero con muy claras. Y la primera es que pensar altera nuestro mundo interior. Nosotros podemos conseguir que las cosas sucedan solo con querer que sucedan. Si nosotros queremos que algo pase, puede pasar. Y voy a dar un ejemplo muy pequeño y muy tonto, pero que lo vais a entender todas vosotras. Yo cuando me quedé embarazada, iba por la calle y solo veía mujeres embarazadas. Y pensé, toda mi zona, todo mi barrio, todas las mujeres se han quedado embarazadas a la vez que yo. Cuando yo di a luz y paseaba a mi hijo por el parque, solo veía cochecitos y parques, ya no había mujeres embarazadas en mi barrio. Hace unos meses tuve un esguince en el pie, iba a la pata coja, iba con una especie de muleta, solo había gente con muletas en mi barrio. Llegué incluso a pensar que me copiaban y hacían todo lo que yo quería. Todos vosotros habéis descubierto que si algo os interesa o estáis preocupados por algo, de repente todo a vuestro alrededor gira en torno a eso. Esa palabra, todo el mundo está hablando de ese tema. ¿Por qué sucede eso? Porque cuando queremos prestar atención a un tema, se activa una zona del cerebro que se llama el sistema reticular activador ascendente, no os quedéis con el nombre por favor, el cual hace que nosotros podamos fijarnos y prestar atención en aquello que nos preocupa o que nos interesa. Por lo tanto, nosotros podemos hacer que las cosas pasen porque nuestro cerebro se activa para poder prestar más atención y captar eso que estamos buscando. Y eso es con el optimismo. Porque una persona optimista activa zonas cerebrales que se lo permiten. Os voy a contar una anécdota relacionada con esto. Hace unos años yo me fui a trabajar, me propusieron irme a las Naciones Unidas a ayudar en la entrega de unos premios a 10 mujeres que hubieran ayudado a mejorar los objetivos del milenio y los microcréditos. Era una entrega de premio a 10 mujeres. Esas mujeres eran Carolina Kurkova, Shakira, Hillary Clinton, la reina Nor de Jordania. El nivel era muy alto y yo iba acompañando a la directora de los premios por el tema del inglés y porque yo tenía un poco de tiempo libre y me parecía que era un plan que no podía faltar. El caso es que dos días antes de marcharme, yo estudiaba en la Universidad de Navarra, me encanta estar hoy aquí, estudiaba yo en la Universidad de Navarra, me llamó el rector, que yo no conocía por ese momento, y me dijo, necesito hablar contigo. Fui a verle, a su despacho, y me dijo, me he enterado que te vas a las Naciones Unidas una semana. Y le dije, sí, me voy a entregar unos premios, ayudar en la entrega de unos premios. Me dijo, te quiero pedir un favor. Si ves a Kofi Annan, entonces secretario general de las Naciones Unidas, dile que estudias en la Universidad de Navarra, que este año es el aniversario de la universidad, háblale de nosotros. Y yo pensé, yo a Kofi Annan no le voy a ver, pero activé mi sistema reticular activador ascendente y dije, por si acaso, voy a ver si lo encuentro. Y siempre que quiero encontrarme con alguien, me lo encuentro. Porque la gente dice que tengo suerte, no es verdad. No es cuestión de suerte, es que siempre estoy abierta a que me pasen cosas. Y hago un paréntesis, yo soy absolutamente fan de Chayanne, me encanta. La canción de Torero ha impulsado grandes momentos en mi vida. Y ayer estaba en el hotel en el DF, estaba desayunando con alguien y me dice, oye, por cierto, ¿sabes que está Chayanne allí?
Digo, es que claro, es que no podía ser de otra forma. Porque cuando uno quiere que algo pase, puede pasar. El caso es que yo me voy a las Naciones Unidas, por supuesto, no veo a Kofi Annan por ninguna parte, y cuando estamos en medio de la entrega de premios, salgo por la puerta de atrás y me voy al baño. Y me encuentro en el baño una señora rubita, blanquita así, mona, y yo, que como podéis observar tengo una cierta timidez, le digo, ¿qué tal? Digo, ¿viene usted a la entrega de premios? Me dice, sí. Le digo, ¿sabe cómo ir? Y sin que le dé tiempo a responder, le explico cómo funcionan las Naciones Unidas, a qué puerta se tiene que dirigir, quiénes son las premiadas, qué son los microcréditos, cuáles son los 10 objetivos del milenio. La señora me da las gracias muy educadamente y se marcha. Al cabo de un rato la vi en la sala al fondo y dije, pues la señora encontró su sitio. Yo volví a España, no me había encontrado con Kofi Annan, y cuando yo volví en el avión, estaba yo sentada en turista y la directora del programa iba en business. Y yo tenía que entregarle unos papeles y le dije a la azafata, ¿le importa que me adelante un momento a entregarle estos papeles? Sí, no se preocupe. Voy hacia adelante, entrego los papeles y cuando vuelvo por el pasillo, veo sentada en el pasillo a la señora rubia del baño. Y le digo, no me lo puedo creer, pues que Nueva York sea tan pequeño. Digo, ¿do you remember me? ¿Se acuerda usted de mí? Sonríe, agarra la mano de la persona que tiene al lado y le dice, esta es la chica que me explicó cómo funcionan las Naciones Unidas. Era la esposa de Kofi Annan. Yo no sabía que Kofi Annan estaba casada con una mujer rubia blanca. No lo sabía. Le dije, Mr. Kofi Annan, mi nombre es Marian Rojas, estudio en la Universidad de Navarra. Cuando volví a España, llamé al rector y le dije, mensaje entregado. Si uno quiere que las cosas pasen, pueden pasar. Y esto es una de las ideas más importantes con las que quiero que os quedéis hoy. Ahora os voy a hablar de una hormona que a partir de hoy vais a ser vuestra mejor amiga. En todas vuestras conversaciones vais a hablar de ella, que se llama el cortisol. Si ahora entra el bedel y dice ¡fuego!, todas nos levantamos y salimos corriendo a la puerta porque tenemos una hormona que es la hormona del estrés y la supervivencia que se llama el cortisol. Si no tuviéramos cortisol, nos quedaríamos sentadas y diríamos ¡ay! Pues vamos a ver cómo se quema el edificio, qué interesante. Por lo tanto, a pesar de que os voy a hablar de cosas muy negativas de esta hormona, es fundamental para la supervivencia. Es la famosa hormona que si uno se encuentra con un león delante, uno puede salir corriendo gracias a esta hormona. ¿Qué pasa? Que salimos fuera, nos dicen que hay fuego, estamos fuera y nos dicen, no, ha sido una falsa alarma, es que está estropeado el sistema de alarmas. Y nos volvemos a sentar 10 minutos después, todas en el mismo sitio, y yo sigo con mi conferencia. Ninguna se sienta de la misma forma. Todo el mundo está como inquieto. Uno tiene como una sensación rara. Nadie puede olvidarse que ha salido corriendo por un posible fuego. ¿Por qué? Porque la hormona del cortisol tarda entre 6 y 8 horas en bajar y volver a sus niveles normales. Es decir, el pico es muy rápido, la bajada es lenta. Si uno va conduciendo, manejando por estas calles tan apasionantes y sin tráfico de Guadalajara, y uno tiene un frenazo, aunque no se dé con el coche de delante, uno tiene una sensación, una opresión y dice, ¡ay! Me ha pasado algo, ¿no? Imaginaros que seguís aquí sentadas y entonces uno empieza a pensar, ¿y si en verdad no está estropeada la alarma? ¿Y sí que hay un incendio y se ha equivocado el bedel? ¿Estamos aquí? ¿Cómo voy a salir yo? Porque estoy en medio. Entonces tendría que levantarme y empieza a agobiarse y a pensar qué pasaría. Se produce solo con pensarlo el mismo pico de cortisol. Imaginaros que volvéis aquí 3 meses después a otra conferencia. La persona que ha estado así de agobiada dice, no, yo me voy a poner cerca de la puerta porque yo no me fío. Pero en ese momento alguien le dice, no, siéntate conmigo. Le sienta adelante y se pasa toda la conferencia pensando, ¿y si hay un fuego? Se produce el mismo pico de cortisol. Es decir, solo con pensar en negativo nuestro cuerpo sufre exactamente como si eso estuviera sucediendo. Hace unos meses hice un experimento y se puso a voluntarios en una resonancia magnética funcional. Se les puso y se les dijo, imaginaros que os llaman para deciros ahora mismo que tu padre ha tenido un infarto. Imagínatelo. Y se les hacía pensar e imaginarse cómo vivirían y se vio que se producía un pico de cortisol en sangre fortísimo. 2 semanas después se hizo el mismo experimento y se les dijo, imaginaros que os llaman para deciros que habéis ganado 20 millones de dólares y no tenéis que pagar impuestos. Y en ese momento se vio que solo con imaginarse lo positivo se elevaban las hormonas de la dopamina y serotonina. ¿Qué pasa cuando el cortisol está elevado constantemente? Porque estamos constantemente preocupados. No olvidemos que el 90% de las cosas que nos preocupan nunca, jamás suceden.
Vivimos constantemente preocupados por cosas que no van a pasar, pero nuestro cuerpo está sufriendo como si esas cosas estuvieran sucediendo. ¿Qué pasa cuando el cortisol está elevado durante mucho tiempo por estrés, por preocupación, por tensión, porque tenemos un marido que no nos trata bien, porque tenemos una suegra terrible, porque nuestro hijo nos da problemas, porque tenemos algún tema económico que nos acucia? ¿Qué es lo que pasa con el cortisol? Que se eleva de manera crónica y produce dos efectos, uno a nivel físico y otro a nivel psicológico. A nivel físico, desde la punta de la cabeza a la punta del pie, pérdida de pelo, tiembla el ojo, problemas para tragar, como la sensación de tener una bola aquí, problemas intestinales, colon irritable, infecciones de repetición, artritis, fibromialgia, migrañas, parestesias, es decir, que las manos o los pies uno tiene sensación de que se duermen, incluso taquicardias, sensación de que falta el aire. Eso son los síntomas físicos. Y los síntomas psicológicos son un cambio en los patrones de sueño. Uno dice, yo llevo un tiempo que no descanso bien, no estoy bien, me acuesto pero mi cabeza no consigue parar la cabeza, o al revés, me levanto por las mañanas pero la sensación es de no haber descansado, o me levanto muchas veces por la noche y me despierto varias veces. Otro síntoma es fallos de memoria. Nosotros tenemos una zona en nuestro cerebro que se denomina el hipocampo, que es la zona de memoria y de retención de datos a corto plazo. El hipocampo, en su membrana, tiene muchos receptores de cortisol. Cuando uno está muy estresado y muy tenso, empieza a notar fallos de memoria. ¿Cuánta gente veo en mi consulta de 40 años que viene y dice, doctora, vengo por un inicio de Alzheimer? Eso no es Alzheimer, es estrés, tensión y hipocampo bloqueado por hormonas del cortisol. ¿Qué más sucede? Irritabilidad. El cortisol está muy encargado de la irritabilidad, esa sensación que tenemos de vez en cuando de que estamos enfadados con el mundo. Y de manera crónica, cuando esto sucede de manera crónica y el cortisol está constantemente elevado por estados de estrés crónico, uno llega a la depresión. Hay estados depresivos que tienen que ver con la ansiedad. Gente que dice, yo llevo 20 años tratada con antidepresivos, cuidado, que eso no es una depresión. Gente que dice, no respondo a antidepresivos, tengo una depresión, cuidado, que puede ser estados de estrés crónico y hay que tratar con otro tipo de medicación. ¿Cuáles son las maneras de librarnos del cortisol tóxico que tenemos en nuestro organismo? 5 consejos. El primero es hacer ejercicio. ¿Cuánta gente no puede ir a dormir? Y esto pasa seguro que con alguno de vuestros hijos o maridos que salen muy estresados del trabajo y si no van a correr, si no van al gimnasio, si no hacen algo de ejercicio, no consiguen dormir. En España, en la calle Serrano, que están todos los bancos y los bufetes de abogados, hay un gimnasio que está ocupado desde las 8 hasta las 11 de la noche, lleno de ejecutivos, banqueros, abogados, etc. ¿Por qué? Porque el cortisol, cuando uno hace ejercicio, se elimina a través del hígado. Y por eso esa sensación, cuando uno ha hecho un día ejercicio, ha ido a correr, a jugar un partido de tenis, ha nadado, y uno dice, ¿por qué me encuentro tan bien? Porque hemos eliminado mucho tóxico dentro de nuestro organismo, a la vez que se generan endorfinas. El segundo consejo es detectar quién cerca de nosotros es una persona tóxica. Todos tenemos a alguien cerca de nosotros que es tóxico. ¿Y qué es una persona tóxica? Esa persona que cuando nosotros llevamos 10 minutos con ella, nos ha enfadado, nos ha cambiado el ánimo, tenemos ganas de pegar a alguien, nos ha vaciado la batería de nuestro organismo. Hay gente que tiene esa fuerza. Lo malo es cuando es nuestro marido, porque lo tenemos todo el día ahí. Si es una persona a la que vemos una vez al año, no hay problema, porque la gente que ves una vez al año, pues más o menos la controlas. Pero ¿qué pasa cuando tienes una persona tóxica con la que vives todos los días? Esa gente tiene la capacidad de deshacerte, de desestabilizar tu día con una frase, una mirada, y lo más importante es decir, ¿quiénes son las personas tóxicas de mi vida? Porque cuando uno sabe quiénes son las personas tóxicas, uno puede trabajar con ello. ¿Cómo se lidia con una persona tóxica? Yo siempre digo que hay 2 cosas. La primera es decir, ¿es un tóxico universal? Es decir, ¿todo el mundo le ve tóxico? ¿Todo el mundo piensa lo mismo de él? ¿O es un tóxico personal? Es decir, hay gente que le cae muy bien, hay gente que se lleva muy bien con esta persona, pero yo no le puedo soportar. No tiene nada que ver, porque si es un tóxico universal, pues bueno, quizá haya que eliminarle, pero esa persona, el tóxico universal, tiene un problema, porque tiene un problema personal, porque segrega esa mala vibración a todo el mundo. Pero cuando es un tóxico que es para nosotros, especialmente para nosotros, yo siempre digo que hay que hacer 2 cosas. La primera es, ¿por qué me afecta tanto lo que me dice? ¿Y qué me genera lo que me dice? Es decir,
Si yo os voy a dar un ejemplo. Yo tengo una amiga mía que siempre que estoy con ella es muy tóxica. Y no sé por qué cuando llevo 10 minutos con ella me quiero ir. Y eso que yo manejo muy bien estas situaciones, pero tiene algo. Entonces el otro día empecé a analizarlo y dije, la primera cosa que pasa es que ella cuando está conmigo no me ignora, no me habla, dice cosas que saben que me pueden herir, pero sin mirarme diciéndoselo a otro. Es decir, tengo motivos para saber que es una persona tóxica en mi vida, pero a mí esa persona consigue hacerme muy vulnerable, porque durante el tiempo que estoy con ella me quedo muy triste y me quedo muy apagada. Entonces yo dije, ¿por qué hace ella esto conmigo? ¿Y por qué esto me afecta a mí? ¿Por qué lo hace conmigo? Me di cuenta que ella se sentía insegura conmigo, entonces me atacaba de manera indirecta. Y por otra parte, a mí ella, en público, me hace sentir vulnerable porque ataca mis puntos débiles. Entonces hice dos cosas. La primera fue que cuando yo la veía, yo me acercaba a ella y le decía algo muy positivo, qué mona te veo, me encanta tu chaqueta, cosas que pudieran gustarle, o sea, que bloqueaba su ataque. Y por otra parte yo me puse un impermeable psicológico. Y cuando yo estaba con ellos estaba como una especie de burbuja en la cual sus palabras resbalaban por fuera. Y funciona. Por otra parte, al igual que hablo de las personas tóxicas, tenemos que detectar quiénes son las personas vitamina, que son aquellas que con estar con ellas 10 minutos, un día que estamos tristes, preocupados, angustiados, sabemos que tienen la capacidad de devolvernos la salud, la vida y la alegría. Y tenerlas detectadas porque existen en nuestras vidas. Y hay momentos y etapas en las que estamos mal y decimos, es que llamaría a esta prima mía que me cae tan bien, pero no la quiero molestar. Perdona, pero una persona vitamina está hecha para esto, para que te ayude en los momentos que lo necesitas. El tercer consejo son los pensamientos positivos. Cuando yo os hablo del cortisol, os hablo de que la ira, el nihilismo, la desesperanza, la tristeza, cuando estas existen se segrega cortisol y disminuye el riego sanguíneo en la corteza prefrontal izquierda del cerebro, que es la zona encargada de la toma de decisiones y la planificación. Cuando uno está enfadado, tiene menos sangre en la zona donde puede tomar decisiones. Cuando uno utiliza los pensamientos positivos, los mensajes cognitivos positivos, y dice, lo voy a conseguir, esto lo soluciono, se produce un aumento del riego sanguíneo en esa zona. Es decir, solo con pensar que las cosas nos pueden salir bien, alteramos nuestro cerebro. Tanto es así que hoy se ha visto que la gente que tiene curiosidad, ilusión, optimismo, se produce una neurogénesis de neuronas, es decir, lo que toda la vida habíamos estudiado, al menos yo en medicina, que las neuronas cuando morían para siempre, se ha descubierto en los últimos años que no es cierto. Podemos regenerar neuronas. Y una de las maneras de regenerar neuronas es a través del optimismo. Porque se ha observado que la gente que se levanta por la mañana con optimismo, con ilusión, al cabo de 2-3 semanas se produce un movimiento de neuronas de diferentes zonas de la corteza cerebral hacia el hipocampo y tenemos nuevas neuronas en la zona de memoria de aprendizaje. El optimismo cambia nuestras neuronas, modifica zonas cerebrales. El cuarto consejo es la meditación. Cuando yo hablo de la meditación, cuando yo empecé a estudiar todo este tema, estuve en Londres trabajando con un investigador que había publicado muchas cosas relacionadas con mindfulness. No sé si alguno ha ido a hablar de esto. Mindfulness es una técnica muy parecida al yoga, parecida a la oración que tiene una tradición oriental, en la cual uno presta atención a cómo se siente físicamente mientras respira, con una característica principal. 2, una atención plena a cómo uno se siente físicamente y uno se va fijando y uno se fija dónde se van los pensamientos y los vuelve a traer. Y por otra parte, con una sensación de abandono. Es decir, yo no puedo controlarlo todo, por lo tanto me abandono. Esto viene de la cultura oriental. A todos los psiquiatras de casi todos los hospitales de España nos han formado en mindfulness y en muchas empresas, en muchos hospitales, todas las mañanas antes de empezar a trabajar hay una sesión de 10 minutos de esto. En Estados Unidos está por todas partes. Cuando yo hablé con el investigador con el que yo trabajaba, el profesor Andrea Danese, yo le pregunté, ¿la oración de los cristianos, de los católicos, sirve? Y me dijo él, sí, siempre y cuando esté el centro de esa meditación sea el abandono. A mí me resulta mucho más fácil abandonarme en Dios que abandonarme en la nada. Pero en los asiáticos se abandonan en la nada y les va muy bien. En Estados Unidos se ha investigado esto hasta tal punto que hay varios investigadores que se han ido a los conventos y a los monasterios
donde no existe el cáncer, el Parkinson, el Alzheimer, la hipertensión, la diabetes en los conventos de clausura. Y han estudiado qué pasa allí. La alimentación, tampoco es que coman tan bien. Yo conozco muy bien un convento de clausura, tampoco es que coman tan bien. Tampoco es que las condiciones meteorológicas sean las mejores, porque el convento que yo conozco ni tiene calefacción y hace muchísimo frío. ¿Qué es lo que hace que las monjas y los monjes no tengan cáncer en sus monasterios? Una de las hipótesis que se está barajando es la meditación. Se ha observado que la gente que medita 10 minutos al día, reza, que medita tranquilamente, no que está preocupada y le da vueltas a temas, no es lo mismo. Que la gente que medita 10 minutos al día aumenta el grosor de la corteza cerebral, disminuye la hipertensión, la diabetes y el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Acabo de publicar un capítulo en un libro hecho por un investigador español muy importante, en el cual él habla de todos los factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares y yo hablo del anti-aging mental y cardiovascular. Y la parte del capítulo que me pidieron que escribiera era de cómo la meditación y el mindfulness podía afectar al corazón. Y los resultados son asombrosos. Hoy en día en gente con cáncer, en gente con ictus, con infartos cerebrales, se ha observado que meditar hace incluso que la gente deje de tomar medicación. Y como quinto punto, el omega 3. El cortisol es una sustancia que segrega productos inflamatorios, tromboxano, proteoglicanos, es decir, moléculas interleuquinas, moléculas inflamatorias por todo el organismo. Es un inflamador del organismo. Por lo tanto, cuando uno está estresado, a la zona más vulnerable de nuestro organismo, en mi caso son los dientes, empiezo a tener dolor de dientes. La gente que tiene problemas intestinales empieza a tener problemas intestinales. Gente que tiene debilidad muscular tiene problemas musculares. El omega 3, que sirve para muchísimas cosas, pero en el caso que hoy nos atañe, frena la proliferación de todas esas sustancias. Hace como un protector, como un antiinflamatorio. Hoy en día la Asociación Americana de Psiquiatría recomienda el omega 3 asociado a todos los tratamientos psiquiátricos. Yo, por ejemplo, en las mujeres embarazadas con depresión, bajo la medicación vía oral y añado omega 3 y se ha visto que tiene el mismo resultado para la depresión en el embarazo. Los pacientes con esquizofrenia, trastornos bipolares, adicciones, etcétera, porque tiene muchas características positivas que ayudan. Os voy a dar de manera breve 7 consejos para conseguir gestionar bien nuestras emociones. Porque lo que a mí más me interesa hoy es que vosotros sepáis que para ser feliz y para tener buena salud y para tener, por todo lo que os he explicado del cerebro, de la epigenética, de las neuronas, del hipocampo, etcétera, una de las cosas que mejor nos puede ayudar es saber gestionar nuestras emociones. ¿Y eso cómo se hace? El primer punto es conocerse. Y cuando digo conocerse es conocerse de verdad. ¿Quién soy yo? Yo veo gente en mi consulta todos los días y les digo, descríbete, y me dice, bueno, yo soy simpática, la gente me quiere, tengo amigas. Digo, no, pero profundiza. No lo sé. Yo siempre hablo de que, y muchas veces lo utilizo para que la gente se conozca mejor, y digo, háblame de ti y de cómo te ven los demás. Porque todos tenemos 3 facetas. La que mostramos a los demás, es decir, la que los demás ven. Por otra parte, lo que yo quiero mostrar a los demás y lo que en verdad soy. Lo que yo muestro a los demás es la imagen. Lo que yo creo que soy es el autoconcepto. Pero luego está la tercera faceta, que es la verdad. A mí cuando alguien me dice, es que no me conozco bien, le digo, ¿tu madre qué dice de ti? Que soy súper desordenado. ¿Eres desordenado? Yo creo que no. ¿Por qué tu madre dice que eres desordenado? Y así empiezo. ¿Por qué es importante conocerse? Porque cuando uno se conoce, uno se comprende. Cuando uno se comprende, uno se acepta. Y cuando uno se acepta, uno puede superarse. Conocernos, comprendernos, aceptarnos y superarnos. Es imposible superarse si uno no se conoce. El segundo punto clave, importante, y más hoy en un perfil de mujeres, con los hombres esto lo hablo de otro tema, cuidado con el exceso de autocrítica y exigencia. Huir del perfeccionismo excesivo. La gente excesivamente perfeccionista son los eternos insatisfechos. Nunca está suficientemente bien hecho esto, la comida no está en su punto, este documento que tengo que mandar no está bien, este email lo voy a volver a mirar, la ropa no está bien planchada. El perfeccionista es el eterno insatisfecho. En Harvard se ha observado que la gente, el 60-80% de la gente que está constantemente preocupada y que se exige mucho y se hace autoboicot interno, tiene muchas más migrañas, ellos lo han estudiado en la migraña, que la gente que no lo tiene. La psicoterapia es clave.
Yo hago mucha psicoterapia en mi consulta porque entra para desenmascarar esta corriente devastadora. Cuidado con el autoboicot, que nuestra voz interior sirva para subirnos, para elevarnos y no para hundirnos. ¿Cuántas veces nuestra voz interior te dice, no lo vas a conseguir, no puedes, eres un desastre, esto no está bien para ti? En ese momento, ese autoboicot, se vuelve a generar toda esa hormona del cortisol de la que os hablaba antes. Tenemos que usar nuestro diálogo interno, que existe constantemente, para apoyarnos, no para hundirnos. Ese diálogo que tenemos dentro de nosotros. Tal Ben-Shahar es un psicólogo israelí que imparte la asignatura más concurrida de la Universidad de Harvard, que es Cómo ser feliz. Y él habla de esto, y él dice una cosa, que es, si quieres triunfar más y ser más feliz, debes empezar por fracasar el doble. Y sobre todo, por aceptar el fracaso. No pasa nada por de vez en cuando caer. Yo admiro a la gente que ha caído y que se ha recuperado. El éxito oculta lo que la derrota enseña. Y es así. La gente exitosa no se da cuenta de nada. En cambio, los que han bajado y se han recuperado, eso sí. Por tanto, en esta vida no tenemos que negarnos a, de vez en cuando, poder caer. Evitar ser perfectos a todas horas porque no existe el perfecto. Y toda la gente perfeccionista está intoxicada por cortisol porque está constantemente preocupada. Y ya como sabemos de hace unos minutos, los preocupados son gente mucho más amargada. De hecho, los preocupados van siempre juntos. Los amargados van de la mano. En cambio, la gente feliz se ilusiona uno con otro. 3. Fijarnos metas y objetivos. Necesitamos saber qué queremos hacer con nuestras vidas. ¿Cuál es mi meta? ¿Cuál es mi objetivo? Yo siempre digo, echa tu mente al aire. Piensa en alto, piensa en grande, actúa en pequeño. Piensa en grande, actúa en pequeño. Necesitamos metas. Y cuando la meta se consigue teniendo pequeños objetivos. Porque si yo quiero conseguir algo a largo plazo, lo que necesito son metas muy chiquitinas, objetivos muy chiquitines, porque así va subiendo mi autoestima. Si yo quiero perder 20 kilos, no puedo decir quiero perder 20 kilos, tengo que decir, primer objetivo, empezar a hacer ejercicio. Segundo, no comer chocolate. Tercero, es decir, al poner objetivos pequeños, y esto en la educación de nuestros hijos es clave, enseñarles a tener pequeños objetivos. El cuarto punto es trabajar la voluntad. Hay un libro que os recomiendo, de mi padre, pero es que es muy bueno el libro, que se llama La conquista de la voluntad. Cómo conseguir lo que te has propuesto. Mi padre, en su libro de La conquista de la voluntad, que lo sacó hace 20 años y ha vendido varios millones de ejemplares, explica que una persona con voluntad llega más lejos que una persona inteligente. Y explica cómo el orden, la constancia, en la cabeza, en las acciones, en el plan, puede cambiar nuestra vida. Hace unos meses, el investigador de la Universidad de Columbia, Walter Mischel, ha sacado un libro que se llama El test de la golosina, The Marshmallow Test, en el cual él hizo un experimento hace 30 años, puso a unos niños con un plato con un marshmallow, con una gominola, y les dijo, si puedes esperar 10 minutos a tomártelo, te doy 2. Hubo niños que se lo tomaron y otros que no. Y lo siguió durante 30-40 años. Y observó que de esos niños, los que habían aguantado con 4 años a la segunda gominola, tenían vidas más plenas, menos problemas, menos enfermedades, más dinero, mejor situación socioeconómica. Es decir, la voluntad es clave para conseguir lo que uno se ha propuesto. Trabajar la capacidad de posponer la recompensa. El quinto punto es la asertividad. ¿Qué es la asertividad? Es el punto intermedio entre pasividad y agresividad. Es decir, di sí cuando quieras decir sí, di no cuando quieras decir no. ¿Cuántas veces nos pasa, yo creo que a las mujeres incluso mucho más, que vas a un sitio pero no querías ir, pero te da pena decir que no querías ir, o te pones algo porque sabes de ropa que sabes que a tu madre le gusta, pero no te sientes bien, pero por ella te lo pones, o te compras algo que... Eso genera gran cantidad de cortisol, porque estamos actuando en contra de lo que somos y estamos constantemente haciendo lo que los demás quieren que hagamos nosotros sin ser así. Yo siempre cuento una anécdota. Cuando yo salía por la noche con mis amigas, a mí no me gustaba, yo era de las que cuando la noche ya 2 de la mañana, 3, 2, 1:30, 4, y ya veía que para mí ya se había acabado, decía, me voy. Y todo el mundo me decía, ¿ya? Yo es que me quiero ir ya, no te vayas. Entonces muchas veces me quedaba porque mis amigas querían que me quedase a las 4 de la mañana con ellas 1 hora más, sin hacer nada, porque ellas por la noche, nada, no hay nada que hacer. Hasta que una mañana me levanté y dije, se acabó, porque yo notaba que al día siguiente me levantaba enfadada conmigo misma, porque no había tenido la asertividad de decir las cosas. Entonces yo decía, es que estoy cansada. Es decir,
que digamos las cosas con nuestros maridos, con nuestros hijos, cuando las cosas nos sientan mal, que seamos capaces de decir sí cuando queremos decir sí y no, siempre, por supuesto, políticamente correcto y con educación. Pero es fundamental. Yo siempre lo explico de una manera muy sencilla. Si yo tomo a alguien y le digo, ¿qué chaqueta tan fea llevas?, esta persona reacciona de 3 maneras. La primera es que me diga, fea tú, es decir, ella se pone un muro y me ataca. La segunda es que ella se quede con la idea en la cabeza y empiece, no le ha gustado mi chaqueta, ¿por qué? Pues si es bonita. Y se va a su casa y dice, con la ilusión con la que yo me había puesto la chaqueta, tal, y empieza a darle vueltas y a darle vueltas y a darle vueltas. Y la tercera opción es que esta persona diga, no me ha gustado lo que me ha dicho, que se vaya y que cuando vuelva, al cabo de un rato me digan, ¿por qué no te gusta mi chaqueta? Y le digo, no, es que a mí el verde no me sienta bien, a ti te queda muy bien, pero a mí no me sienta bien. Entonces, nosotros, si nos quedamos todo dentro, es como que nos tragamos clavos y hay que sacarlos. Más vale sacar un clavo y que haga daño a tener clavos dentro. No, a mí nada me afecta, todo me lo quedo para adentro. Esa persona que te está diciendo eso, migrañas, colon irritable, fibromialgia, dolores o ya incluso cáncer. Cuidado, aprender a gestionar nuestras emociones es aprender, gracias a la asertividad, a expresar cómo nos sentimos. El sexto punto es la inteligencia emocional, que es la clave. ¿Qué es la inteligencia emocional? La inteligencia emocional es la capacidad de entender nuestras emociones, la capacidad de ponernos en el lugar del otro, la capacidad de empatizar. Lo contrario son los alexitímicos. A, partícula negativa, lexos, lenguaje, timia, emociones, la incapacidad para expresar las emociones. Y muchos de vuestros maridos lo tienen, porque es muy común entre los hombres. Es decir, los hombres, ¿qué tal estás? Bien, bien. ¿Te pasa algo? No, no. En cambio, nosotras tenemos muchísima más inteligencia emocional. Entendemos a nuestros hijos, entendemos cómo se sienten, entendemos qué quieren. Yo estuve estudiando mucho tiempo. Cuando yo di a luz, tengo un bebé de 10, 11 meses, y cuando di a luz mi mente cambió completamente, aparte de que no me acordaba de nada, dije, ¿qué ha pasado con mi cerebro? Me lo han transmutado. Y empecé a estudiar y a investigar qué había pasado con mi cerebro. Descubrí muchas cosas, pero la más importante que quiero transmitiros hoy, para que vosotras también entendáis como madres cómo sois, es que durante el embarazo hay células del bebé que se quedan implantadas en el cuerpo de la madre y en el cerebro de la madre. Esa es una de las razones por las cuales nosotras sabemos cómo están nuestros hijos. Cuando nosotros decimos, a Pepito le pasa algo, y marido dice, yo le veo el que siempre, y tú dices, no, le pasa algo. Y efectivamente, vas a Pepito y a Pepito le pasa algo. Y tu marido dice, ¿cómo lo sabes? ¿Lo sabes? Nosotras tenemos una inteligencia emocional mucho mayor. La inteligencia emocional hoy en día es clave para gestionar las emociones. Quien no sabe entender sus emociones y ponerse en el lugar del otro, sufre. Y no es una persona feliz. Y acabará teniendo algún síntoma. Y el quinto y último punto es educar en el optimismo. Porque mi mensaje de hoy es que se puede aprender a ser feliz. Y yo, de hecho, y lo digo hoy aquí, hoy voy a proponer en el IPADE una asignatura que sea Aprende a ser feliz. Porque se ha demostrado que la felicidad se aprende. Hoy, en 45 minutos, yo os he dado unas pautas básicas sobre cómo se transforma nuestro cerebro por ser feliz. No olvidemos que cualquier situación puede verse en clave de problema o en clave de solución. No, la felicidad no es lo que nos pasa, sino cómo interpretamos lo que nos pasa. Podemos educar nuestra mirada. Saber mirar es saber amar. Y si uno mira amablemente las circunstancias, uno quiere más. Y querer siempre es bueno para el corazón. Última idea, la ilusión cambia nuestro cerebro, la alegría cambia nuestro cerebro. Se elevan hormonas positivas, la dopamina y la serotonina. Conseguimos que estructuras cerebrales se amplíen. La zona de resolución de problemas recibe más riego sanguíneo. Nuestra epigenética cambia si somos optimistas. Tenemos mejores genes. Quiero terminar con una cita de un pensador oriental que me parece muy interesante. El que conoce lo exterior es erudito. Quien se conoce a sí mismo es sabio. Quien conquista a los demás es poderoso. Quien se conquista a sí mismo es invencible. Muchas gracias.